A México, Los Mochis, les saluda su amigo el pastor Obed Mesa. Estamos iniciando nuestra transmisión en este momento y vamos a aprender del tema la bondad de Dios. Comenzamos a transmitir en este preciso instante a través de la radio Activa 95.9 FM, la radio que me edifica, y también a través de nuestra página de Facebook Fortaleza México, y también a través de la aplicación de Activa 95.9. Y también, escuche bien, actualícese, estamos transmitiendo a través de Alexa. Cualquier persona en cualquier parte del mundo, nomás dígale: Alexa, ponme, reproduce. Le tienes que decir reproduce, porque si no, ponme, te va a decir no tengo manos. Activa, tú nomás dile: Alexa, reproduce Activa 95.9 FM. Tienes que decirle todo. Alexa, reproduce Activa 95.9 FM. Porque yo al principio no le decía completo y me ponía una 95.9 en inglés. No sé si era de Inglaterra o de Estados Unidos. Yo lo entendía perfectamente, ¿no? Pero dije, pues ¿cómo lo van a hacer los de aquí? Entonces dile todo. Bien, el tema que estamos viendo es la bondad de Dios. Esta es la segunda parte ya. Van a ser 18 partes, así que ponga mucha atención. No se crea, a lo mejor son menos, 17 tal vez. La bondad de Dios. Este tema nos ayuda a conocer más a fondo al Dios de la Biblia, al Dios justo, al Dios soberano, al Dios que siempre quiere lo mejor para sus hijos. La tradición nos ha mencionado, y cuando diga tradición me voy a referir a todo lo que no esté basado en la palabra, ¿está bien? Para que no diga, ¿quién será? Bueno, la tradición ha enseñado acerca de un Dios bueno, pero que en su bondad igual te puede sanar que te puede enfermar. En su bondad igual te puede prosperar, igual te puede arruinar. Ese es el Dios de la tradición. Igual te puede sanar, igual te puede matar también. Ese es el Dios bueno de la tradición. Pero estamos aprendiendo a conocer al Dios de la Biblia, al Dios que únicamente, diga conmigo, únicamente te va a mandar cosas buenas. Entonces yo puedo hacer lo que sea y de todas maneras me va a ir bien. No, Nel. Al que se porta mal, al que actúa mal, sí le va mal, pero porque le abre puertas al enemigo y el enemigo viene y te destruye. Amén. Así que no se trata de entonces hago lo que sea. De todas maneras, Dios es tan bueno que siempre me va a ir bien y nunca me va. No. El que te castigue es Satanás. Entonces ya vimos citas bíblicas. Vimos Isaías 5:20 que dice: hay de los que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Voy a hacer un resumen de 5 minutos de la clase pasada, porque esto es una clase. Amén. No vengas a esperar una prédica, porque aquí ya son salvos. Amén. A la iglesia se le enseña, no te puedo estar predicando en cada culto. No soy muy emocionalista ni gritón, a veces sí grito un poquito, pero cuando se requiere, ¿no? Yo admiro mucho a los predicadores que gritan toda la predicación desde que empiezan. Yo cuido mucho mi garganta, ¿verdad? Lo que te quiero decir es que no se trata de hacer alardes o de impactar de alguna manera, sino de enseñarte la palabra. Eso es así de sencillo. Yo puedo darme 3 vueltas en el aire y caer parado en un dedo para ¡wow! No se trata de eso. Se trata de que aprendamos palabra de Dios. Amén. Entonces Isaías 5:20 dice: hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. ¿Qué quiere decir esto? Hay gente que le llama bueno a la enfermedad. Bendito cáncer que Dios me mandó, porque a través de él conocí a Dios, o a través de esta ruina que Dios me mandó es que yo estoy más atento a su palabra. Gracias, Señor, por esta ruina. No, la ruina no es buena, ni el cáncer, ni la enfermedad, ni la muerte. ¿Alguien puede decir amén? Hay quienes le llaman hasta la santa muerte, imagínense. No, vamos a dividir. Juan 10:10 dejó bien claro: el ladrón es el que vino a matar, hurtar y destruir, pero Jesús dice: yo vine a que tengan vida y vida en abundancia. ¿Quién vino a matar, hurtar y destruir? El ladrón, no Dios. ¿Quién vino a dar vida y vida en abundancia? Jesucristo. ¿Sí? Esto es de kinder, separar lo bueno y lo malo. Tercera de Juan 1:2 dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas
Hubo por ahí una teoría de la prosperidad, una doctrina de la prosperidad en los años 90 que solamente hablaba de prosperidad económica y mucha gente se fue con la finta con eso. Y es parte de la bendición que Dios te quiere dar, pero 3 de Juan 1:2 dice que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Bien. Oseas 4:6 dice que el pueblo ha perecido por falta de conocimiento. Es decir, mientras no conozcamos a fondo a Dios, vamos a seguir pereciendo en muchas áreas de nuestra vida. Romanos 1:19 dice que lo que de Dios se conoce, esa sí póngamela por favor, porque es un texto clave en todo esto que estamos aprendiendo. Romanos 1:19. Romanos 1:19. Entre más conozcas de Dios, eso se te va a manifestar. Te puse el ejemplo de que hay gente que lo que conoce de Dios es que hay apariciones. Y entonces, es que se me manifestó, yo vi una aparición porque vi una lucecita y de seguro es una aparición, y luego van y le ponen veladoras, porque es lo que han aprendido, es lo que conocen, entonces eso se les manifiesta. Sabemos que es erróneo, ¿verdad? Pero cuando tú comienzas a conocer de Dios, entonces se te va a manifestar el Dios que tú conoces. Mira lo que dice ahí: lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Es que a mí toda la vida me enseñaron que Dios me estaba probando, que Dios me estaba castigando, o que Dios me mandó esta enfermedad, o que Dios se quiere llevar a mi hijo. Entonces así lo veo yo porque así me lo enseñaron, así se me manifiesta. Por eso, porque es lo que conoces. Pero conocemos al Dios bueno, al Dios que desea que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Desde un principio Dios quiso que lo tuviéramos todo. En Génesis 1:26 dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, para que señoree. Desde un principio el plan de Dios fue que el hombre lo tuviera todo. Nunca estuvo en el plan de Dios que el hombre sufriera. El sufrimiento vino como una consecuencia de la desobediencia. Ahora vas a parir con dolor, mujer. Antes no era así. Ahora con el sudor de tu frente te vas a tener que ganar el pan. Ahora la tierra va a producir espinas. Eso no era el plan de Dios. Vino con la desobediencia. Inclusive vimos algo bien interesante aquí. A ver, Génesis 3:16, creo que es 3:16. Dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces y con dolor darás a luz tus hijos. O sea, ese no era el plan de Dios. Eso vino por la desobediencia, amén. Y mira lo que vino por la desobediencia: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Por ahí Martín me pasó la versión NTV. ¿Cómo dice la NTV? Es curioso esto, ¿verdad? Porque no sé si lo habías analizado alguna vez, pero eso de que el hombre se quiere enseñorear de la mujer, eso del machismo, eso de que yo soy el que golpeo, yo soy el que trono los dedos, a mí me haces caso, eso vino como maldición. No es el plan de Dios que el hombre someta y maltrate a la mujer, ni viceversa, que hombres sean maltratados por mujeres. He visto casos, he conocido casos, mujeres maltratadoras. No aquí no hay ninguna de esas, gracias a Dios. ¿Cómo dice NTV? Y luego, ok. Así es, a donde queremos llegar es a esto, ¿verdad? Dios les dijo, mira, ahora vas a parir con dolor. ¿Qué dijo Dios? Les dijo, no los maldijo. O sea, creemos a veces que Dios maldijo, pero quítele la palabra mal y nomás diga que déjele dijo. Dios no maldijo al hombre ni a la mujer, porque dice la Biblia que de una sola fuente no puede salir bendición y maldición. Pero la tradición ha enseñado a un Dios que maldice. Es que Dios lo maldijo, es que Dios lo mató, Dios hizo esto. Ese no es el Dios de la Biblia. Dios únicamente les dijo. ¿Te acuerdas que puse el ejemplo
Para aquellos que siguen creyendo que Dios maldijo a Adán y Eva y que los echó fuera y los castigó, Dios lo único que hizo fue informarles lo que les tocaba por lo que habían hecho. Ese maestro me reprobó. ¿Se acuerda que dijimos eso? Entonces, si tú eres el maestro, ¿qué vas a decir? No, tranquilo, yo no te reprobé. Yo únicamente te califiqué. Y como tú no estudiaste, tú reprobaste. Pero qué fácil echarle la culpa al maestro, ¿verdad? Ese licenciado me mandó a 10 años de prisión. Y si tú eres el licenciado, le vas a decir, no, espérame. Yo lo único que hice fue checar lo que hiciste. Secuestro, violación, asesinato. Y veo el librito, ¿qué te toca? Por lo que hiciste te tocan 10 años de prisión. Pero ¿cuántos saben que ese licenciado no mandó a la cárcel a nadie? Solamente le dijo, por lo que hiciste te toca tanto. Eso fue lo que Dios hizo. Eso fue lo que Dios hizo. Dios no quería que el hombre sufriera. Pero ahora ve, Adán, ¿dónde estás? Y el miedoso de Adán, no, Señor, pues es que la mujer que tú me diste, echándole la culpa a otro. El hombre siempre va a tratar de responsabilizar a alguien, pero nunca se va a echar la culpa a él. Es que la mujer que tú me diste me engañó. Es que la mujer. Entonces, ¿qué entendemos por esto? Que vamos aprendiendo que Dios no castiga. Pastor, Proverbios 3:12, vamos a Proverbios 3:12, dice que Dios al que ama castiga. Ya me las sé todas, ¿eh? Dios al que ama castiga. Ok, ya vimos que esto es cuestión de traducciones, porque analizamos en el griego, es la palabra, ¿quién la anotó ahí? La palabra musar, que significa corregir, significa disciplinar. Qué bueno que estás anotando, ¿eh? En el latín, fíjate, en el latín viene más claro todavía. Esto ya lo vimos. En el latín es la palabra castigare, que significa instruir. Instruir y enseñar. Entonces recuerda que la Biblia fue escrita en el arameo, que era el idioma original de los judíos. Después los griegos dijeron, eso está muy bueno, hay que traducirlo al griego porque eran las mejores escuelas del mundo. Después del griego se tradujo al latín y del latín se tradujo al inglés, al español, y hoy en día se sigue traduciendo a muchos dialectos. Pero resulta que los únicos bárbaros que le pusieron castigar fueron Cipriano de Valera y Casidoro de Reina. No, Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. Fueron dos sacerdotes católicos, si tú no lo sabías, para que no te quiero quitar tu inocencia de que no existe Santa Claus, pero esta Biblia, Reina Valera, que usamos los cristianos, fueron traducidas por dos sacerdotes católicos. Cáete para atrás. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que hay mucho catolicismo en este tipo de Biblias. Pastor, ¿y entonces por qué la estamos usando? Entonces, ¿por qué no agarramos una cristiana mejor? Mira, no se trata de que le hayan quitado o le hayan puesto. No quieras aventar tu Biblia porque la escribieron los sacerdotes católicos. No. Recuerda que estamos viendo otras versiones también, la nueva versión internacional, que ya no la escribieron, ya la tradujeron ellos. La nueva traducción viviente, la Biblia Dios habla hoy. Entonces analizamos muchas cosas y como me dijo el pastor Arnoldo Gutiérrez una vez, escucha lo que me dijo mi pastor. ¿Qué pela nos pegaron Reina y Valera a todos los hispanos? ¿Qué pela? Porque las traducciones hablan mucho de un Dios castigador. Hablan mucho de un Dios que te perjudica, que te hace daño y que te causa dolor. Cuando las traducciones originales, estamos en Proverbios 3:12, dice, no usa la palabra castigo, sino usa la palabra enseñar, instruir. Dios al que ama, enseña. Dios al que ama, instruye. Incluso ahí mismo dice como el Padre al Hijo a quien quiere, ¿verdad? Y después ya vimos acá en el Nuevo Testamento como el mismo Jesucristo dice, si ustedes que son malos, o sea, son humanos, no van a dar cosas malas a sus hijos. Si tu hijo te pide comida, no le vas a dar una piedra, una serpiente, sino que vas a darle cosas buenas. Cuanto más, dice el Padre Celestial, nos va a dar cosas buenas a las que se lo piden. Entonces, hizo la comparación. Si ustedes que son padres humanos no les van a dar cosas malas a sus hijos, ¿creen que el Padre Celestial les va a dar cosas malas? Claro que no. Palabras textuales de Jesucristo. Bien.
Segunda a los Corintios 10:5 dice que tenemos que derribar argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Isaías 48:17 dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, Santo de Israel, yo soy Jehová Dios tuyo, quien te enseña. Diga conmigo, enseña. Eso es lo que hace el Señor, enseñarte. Salmo 25:8-9 dice: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará, aquí está otra vez, Él enseñará a los pecadores el camino y encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos. Entonces, este versículo a mí me impactó porque dice que aún a los pecadores Dios les enseña. O sea, a los pecadores, a los que ofenden a Dios, ni siquiera a eso los castiga. ¿Quién castiga? De acuerdo a Proverbios dice: tu maldad te castigará. Tu maldad. Y luego leímos otro proverbio que dice que el hombre cava hoyo y luego cae en él, y luego contra Dios se irrita su corazón. ¿Amén? Todo esto ya lo vimos el sábado pasado. Y luego dice Proverbios, Eclesiastés, el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Entonces, si tú le abres puerta al enemigo, a la serpiente viene y te destruye, y luego todo el mundo le echa la culpa a Dios. Abrirle puertas a Satanás es a través de malas actitudes, a través de maldades, a través de desobediencias, a través de confesiones negativas. De esa manera se le abre puerta al enemigo, viene el enemigo, ataca, destruye, y luego la gente dice: Dios así lo quiso. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? Hablamos también de las serpientes que según Dios había mandado al desierto para que mordieran a mucho pueblo, y murieron mujeres, niños, hombres, de todo, ancianos. Y la tradición dice: Dios mandó la serpiente, pero después lo aclaramos acá en el Nuevo Testamento, cuando Pablo dice que fue al tercer cielo y escuchó cosas inefables que nadie había escuchado. Y dice Pablo: no murmuren, haciendo mención a lo que habían hecho los judíos en el desierto. No murmuren como murmuraron en el desierto y fueron muertos por el destructor, dijo Pablo. Y el destructor no es Dios. Amén. Entonces, pero en el Antiguo Testamento se creía y se hablaba y se escribía así: Dios mandó serpientes. ¿Por qué? Porque ellos sabían que habían murmurado, le habían abierto puertas al enemigo, pero creían que Dios los había castigado. Y Pablo lo aclaró. Dios pasó matando aquella noche a los primogénitos judíos, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos aprendido tradicionalmente por mucho tiempo? Que Dios pasó con una espada. Imagínate a Dios, ¿no? A ver, aquí hay un judío, vámonos. Dios mochándole la cabeza a un hijo. A ver, aquí no, porque hay sangre de cordero. Aquí sí, vámonos. ¡Pum! Dios mató a otro. Ese no es el Dios de la Biblia. Y después aclara Pablo otra vez que aquella noche pasó el destructor. Aquella noche pasó el ángel de la muerte, dice, y donde había sangre, dice, no permitió que entraran. ¿Sabe lo que estaba pasando aquella noche? Venía el ángel de la muerte, el destructor, o sea, un demonio, pero donde había la sangre del cordero, ¿sabes qué es lo que hacía el Señor? Aquí no entras, porque aquí hay la sangre del cordero. Eso es lo que decía Dios. En la siguiente no hay nada, no están bajo la protección de Dios. El enemigo hace lo que quiere cuando estamos fuera de la protección de Dios. Cuando nos posicionamos en un lugar lejos de la protección de Dios, Satanás viene y nos destruye. Pero no es que Dios lo haga ni tampoco que lo permita. Pastor, es que si Él no lo hace, pero lo permite. Ya te puse el ejemplo, ¿verdad? Tú estás viendo que están golpeando a tu hijo y tú dices, o sea, es una pregunta que te hago. Tú dirías, están golpeando a mi hijo unos vagos, pero lo voy a dejar que lo golpeen, porque mi hijo el otro día me contestó mal, se portó mal, entonces para que aprenda, voy a dejar que lo golpeen los vagos. A patadas, con un bat, lo que sea. Sí, déjenlo, yo lo permito. Y ya que está tu hijo todo moribundo, le dice, mira hijo, permití que te golpearan, porque el otro día me contestaste muy feo y quiero que te portes bien. ¿Harías eso? Pues ¿qué tendríamos en la cabeza alguien que haga eso, verdad? Yo lo defiendo en el momento, le quito a todos sus agresores de encima y luego le dijo, a ver mi hijo, ven para acá,
te voy a enseñar, debes de portarte bien, pero no permito que le haga nada malo. Dios tampoco hace eso. Escucha bien, cuando te pasa algo malo en la vida, ni Dios lo hace, ni Dios lo permite. ¿Está claro esto? Pero es que en todas partes, escuche bien, la verdad no depende de lo que diga la mayoría. Pero es que todo el mundo dice, pero todo el mundo cree, me importa un pepino lo que diga la gente, amén. Estamos viendo y aprendiendo lo que dice la palabra de Dios. Pastor, pero ahí dice, estoy repitiendo casi lo del sábado, pero ahí dice, pastor, que sí. Ok, el ejemplo más grande que te he puesto siempre. Ahí dice que el sol se paró. Oró Josué y el sol se... ¿Dice o no dice? Dice. Pero resulta que después apareció un hombre llamado Nicolás Copérnico allá en el Renacimiento, en esa etapa, y se dio cuenta, porque aquellos eran científicos ya de veras, ¿no? Porque no tenían tecnología, y dijo que el sol siempre ha estado parado, que la Tierra es la que da vueltas sobre su eje y aparte así. Entonces parece que el sol va caminando, pero en realidad el sol está parado, amén. ¿Todavía hay alguien que creerá que el sol da vueltas? Porque después vino todavía Galileo Galilei y lo confirmó. Y en aquel tiempo obviamente le llamaban hereje, así como me llaman a mí ahora. Hereje, a la hoguera, lo quemaron por hereje, por andar diciendo que el sol está parado. Él hizo una frase muy importante, muy célebre, que hasta hoy en nuestros días se dice por ahí. ¿Quién sabe cuál es la frase célebre de Galileo Galilei? Cuando lo estaban quemando dijo, y sin embargo se mueve. Quémenme, pero se mueve la tierra. ¿Y qué creen? Se mueve. Pastor, pero ahí dice que el sol se paró. Sí, ahí dice, pero porque Josué no sabía todavía. Era la percepción de Josué hasta ese momento, porque todos vemos el sol que va caminando y luego el día se detuvo. O sea, sí se paró el tiempo, eso sí pasó. Pero no es que el sol se haya parado. Hoy en día digo, no se paró, ya sabemos que no. Pero ahí dice. Entonces, tú vas a encontrar muchas cosas que ahí dice, pero era la percepción que ellos tenían en ese tiempo de que Dios mataba, de que Dios castigaba, de que Dios hacía cosas terribles. Era la percepción de ellos. Muy bien. Vamos a continuar. Aleluya. ¿Alguien está aprendiendo palabra de Dios este día? Este estudio bíblico lo hice para los pastores y voy a hacer otro, voy a imprimir otros para tenerlos en la librería a $1,000 cada estudio. No se crea. Ok, es broma. ¿Dónde nos quedamos? Bueno, vamos a otro versículo peor todavía. Vamos a Hebreos 12, 6 al 9. Digo peor por el sentido de que pareciera que Dios castiga, porque Proverbios 3:12 dice que Dios, el que ama, castiga. Pero vamos a ver qué dice Hebreos 12, 6 al 9. Porque el Señor al que ama disciplina y azota. Cállate para atrás. Dios al que ama disciplina y azota. Este sí está más fuerte todavía. Azota a todo aquel que recibe por hijo. Amén. Entonces, pues es que Dios sí castiga. Dios sí azota. Pero cuando vemos la palabra castigo o azota, rápidamente nos referimos a algo que te produce dolor. O sea, Dios al que recibe por hijo y le hace dolor. Entonces, yo he llamado a mucha gente a recibir a Cristo. Entonces, imagínense, ¿quién quiere venir a recibir a Cristo, por favor, para que sea azotado por el Señor? Ven, ábrale tu corazón al Señor. Él te va a azotar. Pues, ¿quién va a creer a ese Dios? Mira, la gente viene golpeada por Satanás del mundo.
Y cuando digo el mundo, incluyo a la religión. La gente viene golpeada, viene dolida por la tradición, por la religión, por el mundo, por el pecado. Y luego viene a Cristo y Cristo lo azota. Pues ¿para dónde vamos? Escuche esto. Hace mucho que no tenemos esas calcomanías, pero voy a volver a hacer más. Si Dios castiga, enferma y mata, entonces ¿qué hace el diablo? ¿O será que los dos hacen lo mismo? ¿Se acuerda del obedito que decía, bueno, ya está obedote? Lo decía en la televisión, si Dios castiga, enferma y mata, entonces ¿qué hace el diablo? Digo, tenía una vocecita, mijo. Ahora ya son todo un varón. Es más gallo que 3 gallinas juntas. Bueno, vamos a analizar esto. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Vamos a leerlo desde el 6 otra vez, por favor. Quiero que vayamos en secuencia, porque lo vamos a explicar. Porque el Señor al que ama disciplina y azota. Diga conmigo azota. Pero no te vayas, te voy a decir que es el azote. Azota a todo el que recibe por hijo. Ahora sí, seguimos leyendo. Si soportas la disciplina, Dios te trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? O sea, esto pareciera con que confirma, ¿no? Pues claro, si tú eres un padre bueno, vas a disciplinar a tu hijo, lo vas a azotar, lo vas a pegar con la cadena de la bicicleta, con el fuete del caballo, con el cinto, con una tabla, con lo que sea. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, de repente decimos, no, yo quiero ser hijo, no quiero ser bastardo, quiero ser hijo. Entonces, azótame, Señor, castígame, golpéame, enférmame, no sé. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ok, ahí está haciendo otra vez la comparación de los padres humanos. Sí, porque mi papá a lo mejor me regañaba o me decía algo, pero al ratito ya estábamos besando otra vez a papá y a mamá. Tú le dices algo, tú, mijo, pórtate bien y tómate la leche y al ratito te está besando tu niño, ¿sí o no? A eso se refiere. Pero yo preguntaría, Obed Mesa, ¿quién de nosotros le mandaría un cáncer a tu hijo para que aprenda algo? ¿Habrá alguien que haga eso? ¿Quién de nosotros le mocharía una mano a su hijo para que se le quite? ¿Quién lo haría? Dime para agarrarte coscorrones. Nadie lo haríamos. O sea, no se está refiriendo a eso el Señor. Vamos a ver la palabra azote. En el sentido espiritual o bíblico, es Jesús y el rebaño, ¿verdad? Que nosotros, como nosotros. En el Antiguo Testamento siempre se hablaba de rebaño. Un pastor que lleva un rebaño, ¿verdad? Son hijos espirituales. Lo que se utiliza o se utilizaba en aquel tiempo para guiar a un rebaño era una vara y un cayado. Vara y cayado, esas son dos cosas que llevaban siempre los pastores de ovejas. Sí, lo usó Jacob, lo usó Moisés. Moisés fue el que más usó vara, ahorita vamos a ver eso. Entonces, ¿para qué sirve una vara? Fíjense bien, porque cuando decimos azote, pues rápido una vara, ¿verdad? Un varazo, pácatelas. Imagínate, un varazo en la pierna, ¿cómo te caería? Eso es un azote, ¿verdad? Entonces, si tú crees que vas a corregir a tu hijo, a ver, dame la varita para acá, o la varota, y tras, azote, porque así nos azota a Dios. No. El pastor de ovejas siempre llevaba una vara, pero la vara no era para azotar y para causarles dolor a las ovejas. ¿Sabes para qué es la vara? La vara es para guiar, es para encaminar. A ver, aquellas ovejas se me andan haciendo, entonces agarra la vara y las encaminas. Amén. Son para guiar a las ovejas, no para azotarlas. El cayado es un palo más grande, un poco más fuerte, más grueso, y en la punta tiene una Y así. Ese es un cayado. Entonces, cuando yo miraba a un pastor con un cayado y un pastor joven, decía, ¿por qué trae ese palo para sostenerse si está joven? Entonces, no es para sostenerse, aunque se usa para eso también. Pero el cayado es porque el pastor va delante de las ovejas y cuando viene un animal, sea un coyote,
cualquier fiera, una hiena, una suegra, no sé, cualquier cosa. Entonces el cayado es un palo que sirve para defender, amén, defender. Y en la punta trae una Y. ¿Quién sabe para qué es la Y? Para las serpientes. Cuando viene una serpiente, es una manera de atrapar una serpiente. Entonces, la vara y el cayado sirven para cuidar. Diga conmigo, cuidar al rebaño. Nunca vimos en la Biblia algún pasaje que diga que azotó a las ovejas con la vara. Bien, vamos a analizar la vara, porque la vara es con la que se azota. Vamos a ver en qué consiste ese azote del Señor. Bien, en primer lugar, al decir azota a quien recibe por hijo, da una relación entre padre e hijo, denota a Jesucristo con las ovejas. Es lo que decíamos, ¿verdad? Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. No mata las ovejas, no. El pastor da su vida por las ovejas. El pastor siempre trae una vara y un cayado. Dice el Salmo 23 del 1 al 4. Salmo 23 del 1 al 4. ¿Quién se lo sabe de memoria? Jehová es mi pastor. ¿Y qué más? Nada me falta. Ya quedamos en que es la Reina Valera la que dice nada me faltará, ¿verdad? Versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Tome nota de todos los verbos o todas las cosas que hace el pastor con las ovejas. Jehová es mi pastor y nada me falta. O sea, el pastor da todo a las ovejas. Tome nota si en algún momento dice que las azota. Fíjese bien si en algún momento dice las azota. Primero dice que nada me falta. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Eso es lo que hace Jesucristo con nosotros, Dios con nosotros. Confortará mi alma, me guiará. Aquí está otra vez la palabra. Si tiene un marcatexto ahí, póngale guiará. ¿Qué hace? Me pastorea, hace que nada me falta. Aquí dice: confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Ahora, vamos a ver 4. Ahí dice la vara: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea, el pastor que lleva la vara es para que le dé confianza a las ovejas. Y que no las ovejas digan: no me la acerco porque trae la vara, me va a azotar. No, es para que les dé confianza. Voy a estar tranquilo porque aquí está el pastor. Amén. Ese es Jesucristo. Tu vara y tu cayado me azotarán. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Tu vara y tu cayado me castigarán, me azotarán, me golpearán. No, tu vara y tu cayado me infundirán paz, tranquilidad. ¿Sí? Entonces vamos entendiendo cómo es que no son azotadas las ovejas. ¿Está aquí alguna oveja del Señor? Él es el pastor, dice: yo soy el buen pastor, dijo Jesús. Éxodo 4:20. Éxodo 4:20 dice: entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Tome nota que ahí está Moisés con una vara. La vara es para azotar, entre comillas, ¿no? Vamos a ver la vara de Dios. Ya nos queda claro que es la vara de Dios. Diga conmigo: la vara de Dios. Vamos a aprender algo sobre la vara de Dios. Amén. No se le olvide que es la vara de Dios. Éxodo 4:2. Éxodo 4:2. Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él dijo: una vara. Ahí está, la vara que azota, la vara de Dios. Él le dijo: échale en tierra, y él echó en tierra y se hizo culebra, y Moisés huía de ella. O sea, Dios le enseñó a Moisés cómo usar su vara. A ver, suelta la vara, tírala. Entonces, cuando la vara de Dios, estamos hablando de la vara de Dios, no era cualquier vara. Con esa vara, Dios le dijo: toca el agua, y el mar se abrió. ¿Qué fue? La vara de Dios. Con esa misma vara Dios le dijo a Moisés: toca la piedra, y salió agua cristalina. La vara de Dios. A ver, dígalo fuerte: la vara de Dios.
Ok, es la vara que azota. Sacó agua de la piedra, abrió el mar. Aquí le dijo, tira tu vara, la vara que azota, y se convirtió en culebra. Después, esa misma técnica usaron, vamos a Éxodo 7, del 8 al 12. Éxodo 7, del 8 al 12. No olvide que es la vara de Dios, la vara que castiga, la vara que azota. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón no respondiere diciendo, mostrad milagros, tú dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó Faraón a los sabios hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Wow, vamos a ver qué pasa al final. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Recuerde que estaban ahí en un estira y afloja de que si deja salir el pueblo no. Entonces llega Moisés y Aarón, yo me los imagino ante un faraón imponente así, ¿verdad? Y ellos llegaban y pues venimos de parte de Dios. Entonces Dios le dio una instrucción, tira tu vara y se va a convertir en una serpiente. Entonces yo me imagino a Moisés, Aarón, tira la vara pues. Y Aarón, ok, va, pum, y se hizo culebra. Y Faraón dijo, no, ese truco ya me lo sé, no, a ver hechiceros, vengan, ustedes pueden hacer eso también. Y sí, llegaron los hechiceros de Faraón y tiraron sus varas, porque eran varias, y también se convirtieron en serpientes. Pero ¿qué creen? ¿Qué creen? O sea, ahí está el Dios Todopoderoso. Faraón hubiera dicho, no, pues no es nada, tú convertiste una culebra, yo convertí varias. Pero dice la Biblia que la culebra, la serpiente de Aarón, se las comió a todas las demás. El poder de Dios. ¿Qué tiene que ver la vara que azota con la serpiente? Voy un poco más rápido con esto. En Números 21:8, hablamos ahorita de cuando el pueblo fue mordido en el desierto por serpientes y muchos murieron. Entonces la instrucción de Dios fue la siguiente. Le dijo a Moisés, levanta una asta y haz una serpiente de bronce. Y cuando la gente mira, se ha mordido por serpientes, va a mirar la serpiente de bronce y va a tener salvación. ¿Qué está pasando aquí? Van en el desierto, ya quedamos en que no fue Dios el que mandó las serpientes, ya lo dijo Pablo, fue el destructor, pero salían serpientes y mordían a la gente. Entonces Dios le dice a Moisés, pon un asta y haz una serpiente de bronce y ponla, y cualquiera que mire a esa serpiente va a tener alivio. ¿Por qué Dios le dijo una serpiente? Si la serpiente representa el pecado, representa a Satanás, ¿por qué no le diría pon una paloma, una palomita, algo más digno que represente a Dios? ¿Por qué no le dijo pon un ángel ya mínimo, una estrella, no sé? No, una serpiente. Si la serpiente representa el pecado, porque aparte dice Éxodo 20, no te harás imagen de ninguna semejanza. Entonces, está medio cuestionable eso, ¿no cree? Si Dios está rechazando las imágenes, pero le dijo haz una imagen, una serpiente de bronce. Entonces ahí hay dos cosas importantes que aprender. ¿Por qué le dijo haz una imagen si Dios rechaza las imágenes? Y peor aún, una imagen de una serpiente, si la serpiente representa el pecado. Bueno, en el Nuevo Testamento tenemos la explicación de todo eso. Vamos a ir a Juan 3, 14 y 15. Juan 3, 14 y 15. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Será que se está volviendo idólatra el pueblo? Mira lo que dice Jesús. El mismo Jesús en Juan nos da la respuesta a esto. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Cada vez que tú ves en la Biblia la expresión Hijo del Hombre, se está refiriendo a Jesús. No hay más.
Habrá otras que digan los hijos de los hombres o así, ya, bueno, ya. Pero el Hijo del Hombre, y con mayúsculas, siempre se va a referir a Jesús. Siempre, siempre. Entonces, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se estaba haciendo idólatra el pueblo, sino que esa serpiente en el asta estaba representando, apuntando a Jesús en la cruz del Calvario. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así yo, dice Jesús, voy a estar crucificado. Eso es lo que quiere decir Jesús. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿por qué una serpiente? Ok, ya entendimos que apuntaba hacia Jesús, pero ¿por qué una serpiente? ¿Por qué Dios le dice a Moisés y a Aarón: tira tu vara, que es la vara de Dios, y se convierte en serpiente? ¿Por qué? Porque esa serpiente representa a Jesús. Vamos a Isaías 53, 6. Isaías 53, versículo 6. Aquí está la respuesta. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. ¿En quién? En Jesucristo cargó el pecado de todos nosotros. La relación de la serpiente con Jesucristo está cuando el Padre le cargó nuestro pecado. La serpiente representa el pecado, Jesucristo está cargando nuestro pecado. Aleluya. ¿Alguien comprende la palabra del Señor? Por eso era una serpiente representando el pecado, y Jesús está cargando nuestro pecado. No era el pecado de él, porque dice 2 Corintios 5, 21, al que no cometió pecado, el Padre lo hizo pecado. Jesús está ahí cargando el pecado de la humanidad. Ahí está la representación de la serpiente. Amén. Entonces, cada vez que tú veas una serpiente en el Antiguo Testamento autorizada por Dios, por decirlo así, como fue la vara que se convirtió en serpiente, como fue el asta con una serpiente de bronce, esas serpientes representan a Jesús cargando nuestro pecado. ¿Vamos bien hasta aquí? Estamos viendo el significado de la vara. Esa serpiente representa a Jesús cargando nuestro pecado. Esa vara representa a Jesús. Aleluya. Dale un fuerte aplauso a Jesús, por favor. Números capítulo 17, verso 8. Gloria a Dios. Estás en el mejor lugar y en el mejor momento. Vamos a ver otra representación de vara. Recuerde, la vara representa a Jesús. La serpiente representa a Jesús. Aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón, bueno, antes, en versículos atrás, Dios le da una instrucción también a Moisés, y le dice que cada tribu va a poner una vara. Cada vara va a representar una tribu, ¿verdad? No voy a leer los versículos anteriores, solamente voy a ver lo que sucedió. La tribu, a ver, dígame tribus, ya las quitaron. Judá, Leví, Benjamín. Ok. Entonces, la vara de Aarón venía de la tribu de Judá. Amén. ¿Qué te representa alguien que viene de la tribu de Judá? ¿Quién viene de la tribu de Judá? Jesucristo. Se le llama inclusive el león de la tribu de Judá. Ok, ahí está bien. Aarón representando a la tribu de Judá. Aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí, la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Amén. Ok, está representando a Leví, que eran los levitas, los que trabajaban en la casa del Señor. Pero lo que quiero que veamos es he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y había echado flores, había arrojado renuevos y producido almendras. O sea, todas las demás varas amanecieron secas. Hubo una vara nada más que reverdeció. ¿A qué te recuerda alguien que reverdeció?
¿Se acuerda cuando hablamos del renuevo en el 2020? Dios nos dio una palabra profética que fue el renuevo. Y cuando nos la dio el Señor en noviembre del 2019, no sabíamos exactamente a qué se refería. Pero cuando se vino la pandemia y Satanás trató de arrancar la iglesia de un solo hachazo, porque el golpe más fuerte y más directo fue contra la iglesia. ¿Se dieron cuenta? Los estadios se volvieron a llenar, ya hubo otro mundial. Los circos se volvieron a llenar, los cines se volvieron a llenar. Iglesias ya no volvieron a abrir. Pastores de muchas iglesias murieron en la pandemia. Hubo otros que dijeron, yo ya no abro. Y hubo otros como nosotros que nos costó la cuesta otra vez volver a empezar. Y me decían algunos hermanos, no, pastor, cuando abramos la iglesia se van a dejar venir todos como las abejas a la miel. ¿Y qué cree? ¿Y qué pasó? Solo estaba aquí. Porque van a tener hambre de la palabra, pastor. Fueron meses sin escuchar la palabra. No, hombre, pastor, aquí los va a tener a todos. No, fue el ataque del enemigo. Empezamos otra vez, de nuevo. Ahí vamos, amén. Entonces, Dios nos enseñó, nos dio esa palabra profética, el renuevo. ¿En qué consiste un renuevo? En que si tú cortas un árbol o cualquier mata, pero le dejas la raíz, si dejas un tronquito, ese tronquito le puede salir una hoja otra vez, le puede salir otra hoja y empieza a reverdecer y puede llegar otra vez a convertirse en árbol. Inclusive puede llegar a ser más grande que el árbol que era antes. Eso es un renuevo. Jesús es el renuevo. ¿En qué momento Jesús pasó esto con Jesús? Dice que había reverdecido, había echado flores, había arrojado renuevos y producido almendras. Eso sucedió con Jesús cuando fue sembrado en el infierno y al tercer día resucitó. El renuevo resucitó, volvió a echar flores, volvió a florecer, trajo hijos a la luz. Aleluya. ¿Por qué reverdeció? Porque tú has de recordar que antes de que Jesucristo hiciera su sacrificio, se le llamaba el unigénito Hijo de Dios. Amén. ¿Recuerda Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito Hijo. Pero resulta que después de la resurrección ya no es el unigénito, se convierte en el primogénito, es decir, el primero de muchos. Yo soy el segundo. ¿Quién es el tercero? Cuarto, 1 millón, 2 millones. Amén. Reverdeció la vara. Aleluya. Vamos a confirmar que Jesús es la vara. Isaías 11, del 1 al 4. Wow, esto nos va a dejar en claro en qué consiste el azote del Señor. Amén. No nos hemos salido del tema. Estamos con el versículo que dice que Dios al que recibe por hijo lo azota. Amén. Hermana, le invito para que reciba a Jesucristo. Viera cómo la va a azotar el Señor. ¿Tú le compartirías a alguien la palabra? Pastor, pero ahí dice, al que recibe por hijo, mira, pácatela, lo azota. No, pues vengo de que me azote el diablo allá afuera, vengo de que me azota la religión y vengo aquí y Jesucristo también me azota. Pues ¿a dónde voy? Ok, escucha esto. Esto te va a cambiar la vida. Mira, no se te olvide que la vara representa a Jesús. Ya lo confirmamos en otros versículos. Así como la serpiente representa a Jesús, la vara representa a Jesús. Dice Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí. Aleluya. ¿De dónde viene Jesucristo? Isaí, David, aleluya. Y toda esa descendencia hasta llegar a Jesús. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Ahí está Jesucristo resucitando de entre los muertos. Aleluya. Seguimos. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. ¿Quién es? Jesucristo. A ver, dígalo fuerte. ¿Quién es? Jesucristo. Él es la vara que reverdece.
Él es la vara que trae renuevos. Seguimos. Y le hará entender diligente el temor a Jehová. Fíjese bien, le hará entender. ¿Qué dijimos que era Proverbios 3:12? Dios al que ama castiga, Dios al que ama enseña, Dios al que ama instruye. ¿Para qué? Para hacerle entender, dice Proverbios. Aquí está confirmando. Le hará entender diligente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Es decir, Dios no te va a andar juzgando por lo que tú haces. Anoche escuché, ya me iba a dormir, cuando me apareció ahí en el internet un joven que lo estaban entrevistando y le preguntaban esto: oye, ¿tú qué piensas de la religión? Por eso no apagué el celular. Lo escuché y no lo escuché mucho, como un minuto, pero con eso me fue suficiente. Dijo: la religión no es de Dios. La religión la inventaron los seres humanos para controlar las mentes de la gente. Y dije, oye, qué antibíblico. Para el rato dije, no, tiene razón. La religión la inventó el ser humano para controlar la mente de las personas. ¿Y cómo controla la religión la mente de las personas? Le preguntó el que entrevistaba. Mira, la mejor manera de controlar a la gente, y esto viene de Satanás, dijo, es haciéndolos sentir culpables. Eso es lo que hace la religión. Te muestran la palabra de una manera que te haga sentir culpable de todo lo que hagas, inclusive hasta de lo que no hagas. Y te vas al infierno. Y no hagas esto. Y deja de hacer esto. Y entonces toda la gente está culpable. En otros tiempos, no estoy juzgando porque fue lo que nos abrió el camino, ¿verdad? Pero se usaba mucho tener un altar al frente. No sé si te tocó ir a una iglesia así. Yo bendigo a Dios por tu vida, que ya no te tocaron esas cosas. Bendigo a Dios por tu vida, porque yo sé que muchas veces te me quedas viendo, y cuando yo les hablo de los coritos de antes y esto, pues no sabes, pero qué bueno. ¿Sabes para qué era el altar? Bueno, para orar, claro que sí, ¿verdad? Es bueno tener un altar para el Señor. Y yo no juzgo que hubiera altar, porque el altar era para orar. Pero muchas de las mentalidades, porque a mí alguna vez me lo dijeron, llegábamos a pedir perdón en el altar otra vez. O sea, cada culto llegábamos, lo primero que hacemos, Señor, te pido perdón, como Job. ¿Se acuerda de Job? Porque te ofendí, por si acaso te ofendí, por si no me di cuenta, Señor, pero lo que sea, perdóname. Perdóname por lo que hice, perdóname por lo que no hice, perdóname por si acaso y perdóname por todo. Veníamos bien culpables, porque se nos decía que todo era pecado. Gracias a Dios que nos sacó de esos conceptos, amén. Pero tampoco voy a llegar al otro extremo del libertinaje. ¿Alguien comprende esto? No, pues ahora nada es pecado, ahora puedo hacer lo que sea, estoy en la gracia, nel. Tampoco. Ni un extremo, ni el otro. Amén. Pasábamos por los juegos, la rueda de la fortuna. Esa es Dalila, hijos, no podemos ir para allá. Además, ni voltean a verle yo. Ay, Señor, perdóname porque vi la rueda de la fortuna. Señor, perdóname, por favor. Cristo bendito. Me sé muchas, pero ¿para qué te las cuento? El Señor nos hizo libres, amén. La religión la inventó el hombre para manipular a la gente, haciéndolos sentir culpables. Y la gente está amiedada. ¿Y por qué esa religión tiene tanta gente? Si son puras prohibiciones. ¿No te has puesto a pensar eso? Oye, las religiones que tienen más gente son las que tienen más ataduras ahí. Pero ¿sabes por qué? No es por convicción, es por miedo. Eso hace la religión. Pero la Biblia dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El proceso de justificación no es para que sigas pecando, amén. Nunca el Señor nos va a decir, sigue dando bola a la hilacha, no. Es para que tengas paz. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios.
¿Qué significa el proceso de justificación? Ahí te va de nuevo. Lo he dicho 1,384,000 veces. Qué exagerado, ¿verdad? Pero no puedo agarrar otro ejemplo más que del Tres Patines. El tremendo juez de la tremenda corte. ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llamaba Luz María? Nananina. Entonces no ando tan mal. Era un programa de radio que salía cuando yo estaba chiquito y se trataba de una corte. Era cubano, creo, ese programa, porque hablaban así, oye, Tres Patines. Entonces había un juez y había, ¿cómo se llamaba el juez? Melito, usted se las sabía todas. El tremendo juez de la tremenda corte. Bueno, entonces estaba el juez y estaba el acusador y el acusado, ¿verdad? Y luego el acusado era el Tres Patines. Siempre lo acusaban de algo que había hecho. Sí, entonces se trataba en todo el programa de un caso diferente, ¿no? ¿Y ahora qué hiciste? No, pues se robó gallinas. No, pues entonces, la justificación me recuerda esto por lo siguiente. Porque hay un acusador que se llama Satanás. Ese acusador siempre te va a estar diciendo lo que haces mal. O más bien siempre te va a estar diciendo que todo lo haces mal, que todo es pecado, que te vas al infierno. Ese es el acusador. Acuérdate de lo que hiciste ayer. Pero la justificación consiste en que cuando el juez, ¿verdad? Ya después de que el acusador dijo todo lo que había hecho malo y ya todo el proceso de la corte, al final el juez va a tocar una campanita y va a decir el dictamen. Nuestro juez se llama Jesucristo. El acusador se llama Satanás. Este es el proceso de justificación. El acusador nos acusa y nos dice adelante de yo lo vi cuando hizo eso, acuérdese, soy testigo. Entonces, pero cuando nosotros venimos a Dios con un corazón contrito y humillado, Él nos perdona. ¿Cuántos dicen amén? Y si al final nuestro juez Jesucristo toca la campanita y dice lo declaro inocente, te declaro justo. Es decir, somos la justicia de Dios en la tierra. Amén. Diga conmigo, yo soy la justicia de Dios en esta tierra. ¿Por qué soy la justicia de Dios? Porque Él me ha justificado. Hay una diferencia entre justificar y solapar. Amén. Dios no nos solapa de que hagamos cosas malas, nos justifica. ¿Y qué significa la justificación? Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos, a ver más fuerte, tenemos paz. La justificación es para que tengas paz, para que tú digas, yo pensé que ya estaba en el infierno con eso. Pero el Señor te dice, así como le dijo a aquella mujer que la acusaban de adulterio, ¿dónde están los que te acusaban? Pero a lo último le dijo una palabra clave en la justificación. Vete y ¿qué más? Y no peques más. Vete, pero no lo vuelvas a hacer. Ahí concluye ese proceso de la justificación. El Señor te dice, está bien, cometiste un error, ok, levántate, sigue adelante, pero no lo vuelvas a hacer. Vámonos, échale ganas. Esa es la justificación. Pero la religión, ¿qué te dice? Te caíste, te la envió el diablo, ya no tienes solución. Y anda todo, ay, ¿qué hago? Pues cuando estás en el purgatorio, te voy a pagar 20 misas a ver si te paso al cielo del purgatorio. Por favor. 50 velas y bueno. Vamos a regresar al versículo donde estábamos, por favor. Vamos a terminar con esto. Estamos viendo la vara que azota, la vara de Dios. ¿Cómo es que nos azota? Él hará entender diligentemente el temor a Jehová. Escuche, no juzgará. Diga conmigo, Dios no me juzga. O sea, si Dios no nos juzga, ¿por qué nosotros a veces la hacemos de jueces? Y mire, ya viste aquella, verás aquel. Hermano, no te sabes el último chisme, aboite. No estás para saberlo ni yo para contarlo, pero lo traigo en la punta de la lengua. Hay muchos chismes aquí en la iglesia. Entonces empezamos a juzgar. Oye, si Dios no nos juzga, ¿quién te dio a ti el papel de juez? Dice, no juzgará por la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Amén. Esta es una enseñanza para nosotros esta noche. ¿Cuántas cosas han llegado a tus oídos? Pero como nosotros tenemos la mente de Cristo, dice la palabra del Señor, escuche la mente de Cristo.
Él no se deja guiar por lo que ve. Él no se deja guiar por lo que oye. Fíjate que la fulana esto. Entonces, aquí hay la diferencia del que tiene la mente de Cristo y del que no, por no decir más feo. Fíjate que la fulana, el que tiene la mente de Cristo, dice, ok, eso no me afecta porque Cristo está en mi corazón y yo sigo adelante viendo a Jesús. Pero el que no dice, en serio, para eso me gustaba, ya lo decía yo, y le empiezas a contar a otras 20. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Oye, si Dios no juzga por lo que ve ni lo que oye, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? Así que cuando te llegue el siguiente mitote, porque te van a llegar. Ay, pastor, ¿a poco aquí hay mitote? Ay. Él no juzga según la vista ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Seguimos. Esto se pone bueno, mira. Sino que juzga con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Aquí está lo más tremendo de todo. Aquí está la explicación de Dios al que recibe por hijo, lo azota. Mira cómo lo azota. Dice, y herirá la tierra con la vara de su boca. ¿Cuál es la vara de su boca? Es la palabra de Dios. Si de alguna manera Dios nos azota, es con su palabra. ¿Y por qué lo toma la Biblia como un azote? Porque cuando la palabra nos confronta, dime si no es un azote eso. Y luego le dices a tu vieja, oye, ¿para qué le contaste al pastor todo? Porque la palabra te está azotando. Es la palabra de Dios la que nos traspasa. Dice que es una espada de dos filos que traspasa hasta los tuétanos, los huesos. Amén. Esa es la manera en que Dios azota. Escuche esto. Herirá. Si nos quedamos en la palabra herirá, va a decir, no, pues lo lastimó, lo golpeó, le causó dolor. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios, aleluya, o sea la palabra, matará al impío. ¿Cómo es que Dios azota? ¿Cómo es que Dios mata? Con su palabra. Amén. ¿Alguien puede dar gloria a Dios? Esa es la vara de Dios. Esa es la vara de Dios, aquella que lo dice con su palabra. Esta noche Dios nos está azotando, pero con su palabra. Esta noche Dios nos está dando unos azotes, pero gruesos. Amén. Pero no con enfermedades, no con depresiones, no con muerte, no con ruina, sino con su palabra. ¿Qué le parece si nos aprendemos esto de memoria? Mira, es Jesús la vara. Herirá la tierra con la vara de su boca. Herirá la tierra con su palabra y con el espíritu de sus labios matará al impío. La única manera en que Dios te pueda matar es con su palabra, porque nos deja noqueado su palabra. Empieza a leer la palabra, escucha la palabra y tú vas a decir, híjole, es cierto, pero es un azote que me guía para que yo me encamine por donde tenga que ir. Entonces nos queda bien claro, Dios al que ama castiga, es Dios al que ama enseña e instruye. Dios azota al que recibe por hijo, es que lo azota con su palabra. ¿Alguien puede decir amén? Dele un fuerte aplauso al Señor, aleluya, y póngase de pie porque vamos a recibir azotes del Señor. Siendo así, ¿cuántos quieren ser azotados? Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a recibir azotes del Señor esta noche. Todo el mundo levante sus manos y si hay alguna persona que quiera hacer la confesión de fe en esta noche. Jesucristo dice que Él al que recibe por hijo lo azota. ¿Alguien quiere venir a Cristo para ser azotado? Pero ya sabes cómo, con la palabra, con la vara de su boca. Ese es el azote que Dios nos da. Así que ¿a cuántos de nosotros nos trae calma y nos da paz conocer al Dios de la Biblia? Amén.
el Dios castigador de la religión fue solamente para manipular a la gente. Aquí nadie te va a manipular, aquí te va a azotar Dios, pero con su palabra. Repite esta oración después de mí y diga: Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Yo la creo y la recibo. Te agradezco, Jesucristo, por el sacrificio que hiciste por mí, porque fue para salvarme, porque fue para perdonarme, porque fue para justificarme. Ahora soy justificado por ti, Señor, y tengo paz en mi corazón. Te doy gracias, Señor, por tu sacrificio. Hoy te reconozco como mi Salvador y te confieso como el Señor de mi vida. Gloria a Dios. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor?